hablaremos sobre el capítulo 7, Guerras y Constituciones o viceversa, del libro Historia de Colombia y sus oligarquías, de Antonio Caballero. Para empezar, cuando muere el Libertador, desbarata la Gran Colombia en 3 pedazos. La parte de la Nueva Granada se dedicó a destrozarse ella también en sus varias regiones, y cada región un caudillo. Todavía el general presidente Santander pudo mantener pacífico y unido el país bajo su gobierno republicano, legalista y civista, pero lastimosamente era una unidad y una paz de fachada, bajo la cual hervían los odios que su personalidad despertaba. Y con su lema, libertad y orden, complementario para unos y contrario para otros, un lema que iba a retratar, a rejar, a inspirar la historia de Colombia de los 2 siglos siguientes, en buena parte tejida de sublimaciones por la libertad y de representaciones en nombre del orden, o más bien al revés, de representaciones y de sublimaciones y de represiones otra vez. Aún así, el logro mayor de Santander fue la entrega del poder tras la elección de 1837. Cabe resaltar que el candidato más victorioso fue José Ignacio de Márquez, pero aún así la Nueva Granada era una aldea, y los chismes de aldea, tan determinantes como los proyectos constitucionales y las rivalidades entre los caudillos militares, aún continuaban. Cuando es elegido, Márquez se eclipsó de un golpe de largo poder del general Santander, de quien cuando murió, pocos años más tarde, alguien pudo decir que era como si hubiera muerto un muerto. Ahora, entrando un poco en contexto, empiezan las eras de las guerras. Una de ellas fue la Primera Guerra Mundial, o quinta o sexta, si se recuerda bien, la Patria Boba y la Independencia, que fueron una guerra entre neograndinos, realistas e independistas. Pero aún así, la llamaremos esta como la primera, a la cual el autor nomina los supremos, porque cada caudillo participante en su respectivo título de general se consideraba a sí mismo el director supremo de la guerra en sus providencias, donde era hombre rico y gran hacendado. La desató desde el caballo del general José María Abando, que tuvo ya como la mayoría de las guerras siguientes un pretexto religioso o más exactamente clerical, donde se decretó por el gobierno que se cerrarían los conventos que tuvieran menos de 8 frailes o monjas. Ahora pasamos a la segunda guerra más importante, la cual fue en 1851, donde el gobierno liberal de José Hilario López llevó a cabo la larga prometida abolición de la esclavitud, y fue ahí cuando alzaron enfurecidas las voces los terratenientes esclavistas. Los encabezaban en lo político el jefe conservador y antiguo conspirador septembriano Mariano Ospina Rodríguez, y en la militar el poeta romántico Julio Arboleda, pero aún así fueron derrotados por las fuerzas del gobierno. Seguimos ahora con la Guerra Magna, la cual duró del 59 al 62, en la cual los abusos electorales del gobierno conservador de Ospina Rodríguez causaron el levantamiento de Mosquera en el Cauca, seguido por él de otros estados de la que para entonces era la Confederación Granadina. Pero esto causó muchas consecuencias. Finalmente, en el año 76, inicia la Guerra de las Escuelas, donde de nuevo los conservadores, enardecidos por un documento papal, el Sílabus, que incluía el liberalismo como el más grave de una de las listas de los errores funestísimos del mundo moderno y asusados por el clero, se levantaron contra el gobierno liberal, que pretendía imponer en Colombia la educación pública obligatoria, gratuita y laica. Una vez más, fueron derrotados. Ahora, para seguir un poco con este contexto y saber por qué sucedió esto, empezaremos a hablar un poco sobre los partidos que existieron. Volviendo un poco atrás, primero gobernó Hernán, bastante predecible y sin consecuencias, pero a continuación vino Mosquera, completamente imprevisible. Era un general conservador que fue el primer reformista liberal que había aquí desde ese momento. Cabe resaltar que se dividían imprecisamente en derecha los conservadores y en izquierda los liberadores, y venían también imprecisamente los primeros del partido realista o godo de la independencia y los segundos del partido patriota, pero en muchos casos esto era exactamente al revés. Los dirigentes de ambos partidos tendían a ser oportunistas, uno y otros eran republicanos en lo político, por la influencia ideológica de Francia. Ahora empiezan a aparecer 2 denominaciones, los llamados retrógrados y los llamados progresistas. Los retrógrados eran de origen bolivariano, autoritarios y centralistas, militares, clericales, pasarían luego a llamarse ministerialistas y finalmente conservadores, de una región católica como eje de la sociedad.
Y los progresistas eran los que eran llamados liberales, aún así santanderistas, luego federalistas y civilistas, y tenían un principio anticlericales y librepensadores. Sus partidos eran los artesanos de las ciudades, los esclavos libertos de las grandes haciendas. Su fuerza estaba en las costas de los dos mares, en las ciudades en Santander y Bogotá. Otro punto importante fue el régimen liberal, donde llegó al poder en 1845 el general conservador Tomás Cipriano de Mosquera, señor feudal de Coca, y resultó que era un liberal reformista y progresista, no solo en lo económico, donde ya empezaban a hacerlo todos, sino también en lo político y lo administrativo. Su gobierno desmanteló los estancos del tabaco, de la sal y del aguardiente. Priorizando importante acá y entrando en contexto a lo hecho anteriormente a esa abolición de la esclavitud, fue gracias al sucesor de Tomás, el cual fue el resultante liberal general José Hilario López, el cual al hacer esa abolición de la esclavitud provoca la reacción conservadora bajo la forma de una guerra, y con Mosquera y López se inauguró una larga etapa de predominio liberal, que los historiadores han llamado la Revolución Mesodecimonónica. Ahora aparece el término librecombismo, el cual es el liberalismo económico y político, el cual venía de Inglaterra, y para las elecciones políticas la fuente seguía siendo Francia. La Revolución Parisina del 48 trajo a Colombia con el romanticismo un vago relente de liberalismo social y de socialismo proudhoniano. Ahora, bien retomando un poco esa división que se daba entre los liberales y los conservadores, como los nombres de dos colectivistas, la división entre galgotas y draconianos no era como así todas las divisiones personalizadas de jefes, sino más bien era una división ideológica. Los galgatas, que se llamaban así porque decían inspirarse en los sacrificios de Cristo en el Calvario, eran librecambistas, civilistas y legalistas, federalistas, y derivaban en los llamados radicales, que iban al monopolio, el poder de las décadas siguientes. En cambio, los draconianos, por lo impredecible del legislador griego, Dracón, eran proteccionistas, centralistas, autoritaristas, nostálgicos de un fantástico bolivarianismo libertinario e imprescindiblemente socialistas. Otro punto importante a destacar es que cada guerra civil traía en su impedimenta una nueva constitución, y cada constitución provocaba una guerra civil generalizada, además de varias guerritas locales. Desde que se impuso constitucionalmente y como consecuencia de una guerra, el sistema federal que daba a los estados las antiguas provincias, ejércitos propios. Con esta constitución del Río Negro se buscaba tener como objeto principal reducir el poder del Estado central y el poder ejecutivo. Esta era una constitución homogéneamente liberal y buscaba aumentar también en las costas regionales, y los estados soberanos consagraban todos los liberales y abolían la pena de muerte. Prácticamente suprimían al ejército en órdenes del gobierno central, creando en cambio que esos fueran más fuertes que el Estado, y debilitaban también los poderes presidenciales al limitar sus ejercicios a periodos de 2 años, lo cual, por otra parte, abría el campo para que cupieran más elecciones, y en Colombia nunca han faltado aspirantes a la presidencia, y en muchos casos hasta podrían ocuparlos como por muy pocos días. Ahora retomando un poco sobre la guerra de las escuelas, esta se dio principalmente por las indignaciones por las pretensiones de los radicales de establecer las enseñanzas gratuitas y obligatorias y encima públicas, y por añadidura laicas, quitándoles a la iglesia su control tradicional otorgado por Dios. Y fue por esto que los conservadores, asusados por el clero, hicieron estallar a lo que se llamó esta guerra de las escuelas en 1865, y se regían principalmente por esas sílabos, que fue creado por el Papa, donde se dio esa lista de principales errores honestísimos del mundo moderno, de las cuales el primero era el liberalismo. Esto fue una guerra muy sangrienta y pues la perdieron, pero el régimen radical quedó herido, y el partido liberal de nuevo fue dividido. Le salió una esclerencia a su derecha, encabezada por los varias veces ministro Rafael Núñez, el cual, tras pronunciar en el Senado un discurso amonioso sobre el tema de regeneración o catástrofe, emprendió el camino de una nueva alianza en el Partido Conservador, y con la Iglesia misma los llevaría al poder en calidad de liberalismo independiente.
El Mosquera en 1845 pasó del Partido Conservador al Liberal y Rafael Núñez, que pasó del patrimonio liberal al conservador 40 años más tarde. Y es por esto que delante del Capitolio en la Plaza Mayor está la estatua de Simón Bolívar, el padre de los dos grandes partidos, que pues les daba la espalda a los dos.